injusticia cometida en contra de uno es una amenaza en contra de todos. Justicia y perspectiva con Isabel Herrera. Con 42 es miércoles y es momento de escuchar la siempre oportuna participación de la licenciada Isabel Herrera aquí en este espacio de Presencia Universitaria. Isabel, ¿cómo estás? Como siempre es un gusto saludarte, como semana a semana. Muy buenos días, Marco, Telma. Muy contenta de estar otro miércoles desde acá, desde mi alma mater. Un saludo a todas las personas que nos están mirando y escuchando y a todas aquellas personas que hacen posible que nuestra imagen y nuestra voz lleguen a todos los hogares queretanos. Marco, hoy justamente en marco del día que se viene de la madre, estoy interesada en abordar el tema de madres buscadoras. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Es la exigencia, la demanda de miles de familias mexicanas que exigen la aparición con vida o sin vida de las y de los suyos. Y sobre todo, una búsqueda digna. En otras participaciones abordamos justamente los derechos de las familias, de aquellas personas que se encuentran sin localizar. Y había una frase que se me quedó mucho grabado de una madre buscadora que refería, no estamos buscando solo huesos, ¿no? Estamos buscando a nuestros tesoros. Y hay dos escenarios que me brincaron mucho, que llamaron mi atención en días pasados. El primero fue la desaparición de dos surfistas australianos en las costas de Ensenada y de un norteamericano. Y justamente pues se movilizó la autoridad e infortunadamente fueron hallados asesinados en el fondo de un pozo lejos de donde habían sido observados por última vez. Entonces dejo este escenario, justamente este primer escenario, porque leí una frase que me hizo mucho clic, que decía justamente que ellos fueron encontrados porque no eran mexicanos. Y de este lado, en días pasados, veíamos cómo se criminalizó el trabajo de búsqueda de una de las principales madres buscadoras, que es Ceci Flores, que es una mujer que hace 5 años le arrebataron a sus hijos. Es una madre que todos los días está con la esperanza de volver a encontrarlos. Y leía un tuit que puso ella, justamente que le refería a todos que ella iba a mover cada rincón de la tierra para encontrar a sus hijos. Y lo que más me llama la atención es que dice, ya me quitaron hasta el miedo, me quitaron todo. Pero también refiere, y a los grupos criminales les pido que no nos maten. Ya no queremos justicia, simplemente queremos encontrar sus huesos, ¿no? Y entonces en estos dos escenarios donde se criminaliza a las madres buscadoras desde el gobierno federal, se les acusa de que es un montaje, ¿cómo se atreven? Es indigno, es verdaderamente deshonroso esta forma en que se exhibió el Estado federal al asumir, al referir, al compartir que es un montaje que obviamente pues raya justamente en que se exhibieron tal cual son, con esta apatía de garantizarnos a todas las personas una vida libre de violencia, de garantizarnos nuestros derechos que están conferidos en la Constitución, y justamente criminalizaron a familiares de víctimas, a familiares de personas desaparecidas, lo más vil que han hecho en este sexenio. Y justamente mostraron su falta de voluntad, ese desdén, ese verdadero rostro de que cuando no van con ustedes, pues obviamente atacan, minimizan, difaman a quienes son activistas, a quienes justamente son defensores de derechos humanos, defensoras de derechos humanos. De eso va esta participación, porque se tiene que reconocer y se tiene que legitimar su búsqueda. ¿Por qué? Porque buscar a un ser querido es un acto de amor, pero también es un acto de valentía en este país que todos los días asesina a mujeres y a niñas. Y sí, es una lucha legítima
que no debería de representar ningún riesgo. Y entonces, frente al desdén, a la apatía, a la falta de acciones por parte del Estado, fíjense que desde Washington, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por allá del 28 de febrero, convoca a familiares de personas desaparecidas en México a que acudan a esta audiencia pública. Y entonces justamente el objetivo de esta audiencia era realizar peticiones que contribuyeran a garantizar la integridad de las personas buscadoras. Otras de las peticiones que iban a realizar o que realizaron las personas buscadoras, las madres de desaparecidos, era justamente que se les reconociera como defensoras de derechos humanos y se aplicaran todas las medidas y protocolos de protección para garantizar su búsqueda independiente, porque no las apoya el gobierno de ninguna manera, que es una búsqueda colectiva porque son muchísimas mujeres, y que se les garantizara su seguridad. Y entonces fíjense que desde el 2020 han sido asesinadas 21 personas buscadoras. Ahora, ninguna autoridad mexicana, ningún representante de la autoridad, ningún funcionario público se hizo presente en esta audiencia que se llevó a cabo el 28 de febrero de este año, a pesar de que se les convocó desde enero. Y bueno, pues este desdén deshonroso, esta falta de acción, pues reflejó la verdadera voluntad del Estado, que no pretende enfrentar la crisis de personas desaparecidas en el país y mucho menos garantizar la seguridad de las madres buscadoras. Y fíjense que al momento que se convoca la audiencia, justamente en enero, asesinan a 2 personas más buscadoras, que son Ángela Almeraz y Noé Sandoval, y después desaparece Lorenza Cano tras que asesinan a su esposo y a su hijo el 15 de enero del 2024. Y entonces, aquí la respuesta del Estado fue solo limitarse a crear protocolos, grupos de trabajo y procedimientos ordinarios que ya existían, pero no hubo respuesta frente a los demás señalamientos que realizaban las personas ante este organismo internacional. Y es que ellas acuden ante este organismo internacional, ¿por qué? Porque quieren resonar sus peticiones, quieren hacer eco justamente de sus peticiones, y el organismo internacional pues justamente pretende lograr que se concreten acciones justamente contra este desafiante escenario que se vive en el país. ¿Por qué? Porque el buscar a un ser querido no debiera de representar más muertes. Y es que justamente en México el problema de las personas desaparecidas afecta, impacta principal y significativamente a las mujeres, ya sea porque son madres, esposas, novias, hermanas. Y entonces justamente este problema le roba su cotidianidad. Aquella mujer que era enfermera, que era maestra, que trabajaba desde el hogar, pues tiene que abandonar su empleo para dedicarse a buscar a los y a las suyas, y entonces reemplazan sus días con esta incertidumbre que brinda la búsqueda, porque se vuelve justamente un modo de vida, y transitan este duelo con esta esperanza inagotable, y justamente que es liderada por las mujeres, y ellas son las madres buscadoras. Y ellas han evidenciado justamente la brecha que existe, donde no se les garantiza a las familiares o a los familiares de las víctimas sus derechos que ya están reconocidos en diversas leyes, en tratados internacionales, en nuestra Constitución, en la Ley General de Víctimas, en otras participaciones. Ya abordé los derechos que tienen las y los familiares de personas que no son localizadas, pero entonces se topan con este sistema que no solo las discrimina, porque les dice que su hijo, que su hija generalmente pudo haber estado vinculado con el crimen organizado, que se fugó con el novio. Recuerdo en una ocasión aquí en Querétaro que a la mamá de una niña de 9 años le dijeron que se había fugado con el novio. Bellísimo. Y entonces justamente este sistema revictimiza a las madres buscadoras, ¿no? Y entonces ellas simplemente están ejerciendo sus derechos. Y referir justamente que hay una iniciativa de la ONU que se llama la iniciativa Spotlight,
que les brinda esta plataforma donde pues las apoya, las orienta, las ayuda como colectivo a que obtengan herramientas para tener una mejor comunicación con las dependencias, a que se realicen ruedas de prensa efectivas, a que haya una organización segura al momento de marchar, a que justamente se realicen estos ejercicios para verificar la respuesta obligada de las autoridades. ¿Por qué? Porque las madres buscadoras, encima de que están viviendo esta incertidumbre, este duelo, ellas también requieren justamente esta contención para procurar su propio bienestar, ¿no? Y sobre todo porque ellas, pues desde la solidaridad, desde la fraternidad, van guiando a otras madres buscadoras que apenas van comenzando con este calvario, porque no hay que dejar de fuera otro impacto importante. Si la persona que está desaparecida o no localizada era el proveedor, ya sea el esposo, el novio, el hijo, pues sufren un impacto en su economía, donde tienen también que solventar esta carencia. Entonces tienen que salir no solo a trabajar, a vender sus cosas, y se topan justamente con este transitar tan nefasto que es una declaración de ausencia, o no solo toparse con la ineptitud de las autoridades, sino también con este trámite que es la presunción de muerte, y es un peregrinar pues doloroso para las víctimas. Y justamente hoy, 8 de mayo, me quiero despedir con esta conclusión de que son las madres buscadoras mexicanas un ejemplo de resiliencia. Estas mujeres apuestan y arriesgan su vida y trabajan día a día para sanar su dolor, haciendo una labor que nadie más realiza por ellas, que es encontrar a aquellas personas que les faltan. Con eso me despido hoy, Marco. Me quedaba pensando, Isabel, en un estado ideal no tendrían que existir estos colectivos. No, pero bueno, es una de las gravísimas faltas sobre todo de accionar del Estado, donde ya nos mostraron, con lo que pasó con Martí Batré, justamente su verdadero rostro. Porque si las madres buscadoras realizan una área de oportunidad, les comunican justamente sus quejas, las toman como enemigos y pretenden desestimar su lucha. Ese es el verdadero rostro de este sexenio. Ojalá usted que me está mirando y escuchando nunca tenga que vivir el calvario de ir a solicitar la cédula de no localización de una de las suyas o de los suyos. Que tengan una excelente mañana. Y también antes que te vayas, me haces recordar lo que pasó hace algunos meses aquí en Querétaro con las madres buscadoras que fueron desalojadas con uso de fuerza policiaca. Fueron criminalizadas. Afuera de la fiscalía. Y no importa el color del partido. Fueron criminalizadas, y qué vergüenza. Qué vergüenza, porque están enfrentando un duelo y aún así las tratan indignamente, ¿no? Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí, Marco. Hasta entonces. Pausa y regresamos.